El Remanente. Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿cómo les va? Tantos días sin estar aquí en Radio Costa Rica, un lugar tan bendecido, un lugar tan lindo y tan precioso. Aquí disfrutando, empezando con misericordias nuevas, como dice el Señor. Y estamos en este nuevo programa en el Monte de la Gracia para bendecirles. Y hoy estoy aquí acompañada por mi amiga Ivette y ella les va a saludar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos muy felices de estar en este lugar, compartiendo de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Queremos que disfrutes de este programa y que pongas atención y que pongas un corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Así es, y bueno, dándole gracias a Jonathan, que siempre nos atiende también él y prepara todas las cosas que necesitamos. Y también a don Andy Torres por darnos esta oportunidad en este lugar y todas las personas que colaboran en esta Radio Costa Rica. Y queremos empezar el programa hablando con nuestro Dios, bendiciendo tu vida. Voy a pedirle a Ivette que ella ore por ti en esta tarde y yo voy a orar también por personas muchísimas personas que están ahí atentas a que hablemos con nuestro Padre y pongamos sus peticiones. ¿Sí, Betsita? Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, alabando y bendiciendo tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has regalado y por todas las bendiciones que tienes preparados para nuestras vidas. Hoy venimos poniendo, Señor, a nuestros amigos delante de ti. Sabemos que muchos están Señor, con necesidades, con problemas, con circunstancias negativas, pero oramos, Señor, para que tú los visites, para que tú pongas un ungüento fresco sobre sus vidas, para que tú los llenes de tu poder, de tu palabra. Hoy oramos, Señor, para que la gloria de Dios fluya sobre todo aquel que está escuchando este programa, sobre toda persona que ha sintonizado este programa, sea la gloria de Dios sobre ellos. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu mano poderosa y que tu mano, Señor, toque a los que están enfermos, a los necesitados, a aquellos que están en depresión, Señor. Hoy creemos que tú has venido, como dice tu palabra, para dar vida y vida en abundancia. Señor, bendecimos a cada persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven o a ese niño que esté escuchando. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre preciosa y oramos para que tu gloria sea sobre ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Sí, Padre. Y yo quiero, Padre bueno, estar delante de tu presencia, aquí continuando, Señor, en la presencia tuya, poniendo, Dios, tantas lindas personas que nos escriben, Señor, poniendo delante de ti a Rosita Mata, Señor, a la familia Alemán Fonseca, tú la conoces, a Michael, Señor, a Cecilia, a Lilian,
a Roberto, a Epifanía y a Roxana, Señor, a Germán. Padre bueno, todas estas personas, Dios, que están necesitadas de ti, hoy las ponemos delante del trono de tu gracia, creyendo que tú tienes una respuesta para cada uno de ellos, Señor. Por Ernesto, por Aurora, por Ania, por Maribel, por Yori, por Gloria, por Silvia, Señor. Por Ana Lucía, por Isabel, por Doris, por Jessica, Señor, por Saidi. Señor amado, delante de tu trono, Señor, están sus peticiones. Señor precioso, ponemos, Señora, a Yamilet, Dios bueno y maravilloso, a Randall, a Karen, Señora Elena, a Braulio, Padre Santo, a Rodosel, Señora Tomás, a Eugenia, a Ana Blanco, a Vanessa Sánchez, a Zoraida, a Ana Reyes, Padre. Sabemos, Dios, que tú allá en el cielo tienes un escritorio. Creemos, Dios, que tú tienes lápices de oro o lapiceros de oro, no sabemos, pero sí sabemos que tú tienes una manera de tener ahí pendiente delante de ti, Señor, los nombres de cada una de estas personas, los nombres de nosotros. Dice tu palabra que tú nos conoces por el nombre. Ivania, Señor Felipe, Ingrid, Damaris, Linet, Beatriz, Magali, Damaris, Faustina, Denia, Marvin, Fanny, Marjorie. Nos piden que oremos por todos los pastores y las pastoras, Dios, de Costa Rica y del mundo, Señor. Y así también, Señor, por Mario Orocú y por tantas otras personas, Señor, que vayan a entrar al programa, Señor amado. Ya tú los conoces y los tienes ahí delante de tu trono. Por Flor Ramírez y por Ana Cecilia Zúñiga. Dios poderoso, bendecimos a cada persona, Señor, que ha sintonizado el programa y que lo vaya a ver ahora o después. Sabemos, Dios, que hay una palabra tuya, hay una bendición tuya para cada una de esas personas. Y declaramos que cada persona le va a ser revelado, Señor, que somos portadores de tu gloria, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Gracias, Papito Santo. En tu nombre, amén. Y hoy queremos hablar acerca de un tema que le hemos puesto: somos portadores de su gloria, de la gloria de Dios, porque su gloria habita dentro de nuestros corazones. Pero para empezar el programa, vamos a pedirle a Jonathan que nos ponga el primer versículo para empezar hablando de este tema tan lindo. Es un tema muy, muy lindo. Y vamos a empezar, bueno, primero que todo, en San Juan 17:20, que Jesucristo, cuando oró en el monte, algo de lo que le pidió a Dios fue esta frase que él dijo. Vea qué poderoso. No ruego solamente por estos, o sea, por los que en ese momento él tenía ahí como discípulos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estábamos incluidos tú y yo, todos los que íbamos a creer en él en todos los tiempos de la historia. Pero primeramente, bueno, él decía: Señor, que aquella gloria que yo tuve contigo, que también ellos la manifiesten. Pero queríamos empezar hablando de qué es un portador, Ivette. Amén. Bueno, este tema, como decía la hermana, tan lindo, tan interesante, es algo muy, muy rico espiritualmente. Y quiero decirle, hermano, que cuando el Señor habla de ser portadores, el significado de portador es el que lleva en sí cierta cosa o lleva algo de un sitio a otro. Vea que es algo que nosotros debemos de llevar en sí mismos, en nosotros mismos. También la definición de gloria es declarar la fama, declarar honor, reputación, la reputación obtenida de grandes logros de alguien. Entonces, si unimos esas dos palabras y declaramos que nosotros somos portadores de su gloria,
quiere decir que nosotros vamos a llevar la gloria de Dios. Vamos a compartir la gloria de Dios con todas las personas que nos rodean. Esa es una definición de portadores. El que lleva en sí cierta cosa. Y usted y yo, como creyentes en Jesucristo, somos portadores, grandes portadores, porque como dice la palabra, ¿verdad? En Juan 17:20, que ya leímos, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De ahí en adelante, el discípulo de Jesús empezó a ser portador de la gloria de Dios. Ajá. Sí, y aquí, bueno, aquí en este pasaje, cuando está el Señor orando por sus discípulos, ¿verdad? Dice que ahí siguiendo con la oración, él dice que de la misma forma que tú estás en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros. O sea, que lo que estamos hablando, ¿verdad? De ser portadores es llevar algo adentro, dentro de nosotros, ¿verdad? Él estaba hablando de su presencia, de su gloria, ¿verdad? Y decía, y yo les he dado la gloria que me diste, la gloria de ser uno, como nosotros lo somos. Yo en ellos y tú en mí formamos una unidad perfecta, para que el mundo sepa que tú me enviaste y entienda que tú los amaste tanto como me has amado a mí. Entonces ahí vemos un poquito más explicado, ¿verdad? Que ese era el deseo del Señor Jesucristo y era el deseo también de nuestro Padre Celestial, que fuéramos portadores de esa presencia de Él, de esa gloria, ¿verdad? Como venimos explicando, es llevar algo, transportar algo, ¿verdad? Pero, Ibelcita, entonces, pero ese era el deseo de Dios, pero ¿cómo vamos a dar a conocer esa gloria? Bueno, hay muchos puntos y muy importantes con los que nosotros podemos llevar la gloria de Dios a los demás. Y una de los puntos importantes es con nuestras palabras, ¿verdad? Porque lo que nosotros digamos es lo que hemos entendido de Dios. Es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Por eso dice la palabra que por la palabra de ellos iban a creer, porque tenían que hablar la palabra. Eso es por nuestras palabras. También otro punto muy importante para dar a conocer la gloria de Dios es por nuestra fe. Amén. Porque no podemos hablar o decir algo si realmente nosotros mismos no lo estamos creyendo. Nosotros sabemos que desde el momento en que invitamos a Jesucristo a entrar a nuestro corazón, que desde el momento en que le decimos al Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, ahí empezamos una vida nueva, una vida de confianza en Dios. Y tenemos que actuar en fe, ¿verdad? Porque dice que actuemos en fe, que le creamos a Él. También otro punto para poder dar a conocer la gloria de Dios es por nuestra conducta. Amén. Porque el mundo cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, también según como nosotros andemos. Porque nuestra conducta va a hablar de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. O sea, son 3 puntos muy importantes para que nosotros tomemos en cuenta. Por nuestra fe, por nuestras palabras y por nuestra conducta, vamos a ser verdaderos portadores de la gloria de Dios. Qué importante entonces es la imagen o el testimonio, la luz que podamos llevar, cómo alumbrar en medio de las tinieblas de este siglo. Qué importante es entonces, Ibelcita, que bueno, que nos sea revelado que llevamos esa gloria, que nos sea revelado que dentro de nosotros habita el Señor, pero también qué importante es que sepamos
¿cómo es que vamos a dar a conocer esa gloria? ¿De qué forma? Y ahí hablaba Ivelcita de la fe, de la fe, de la conducta y de las palabras. Vea qué importante, que a veces nosotros, tal vez por no pensar, o tal vez alguien nos hace enojar, y si no estamos en ese momento preparados, podemos decir alguna palabra que no teníamos que decir, o no era el momento para decirla, por nuestra conducta, cuidarnos bien. La manera como nos vamos a conducir, cómo nos vamos a comportar, porque la gente está con sus ojos puestos en las otras personas, porque casi siempre es así, seamos de cualquier congregación o vivamos en cualquier país, casi siempre, Ivelcita, estamos viendo más bien los errores que la otra persona comete. Exacto. Y casi nunca nos vemos para adentro. Bueno, casi siempre decimos, uy, aquel cometió aquel error, uy, aquel dijo aquella palabra, aquel no se vistió como tenía que hacerlo, aquel hizo lo que no tenía que hacer, pero casi nunca vemos para adentro. Y decimos, pero ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿En qué estoy fallando yo? Qué lindo sería que todos pudiéramos entender entonces que si Dios habita en nosotros, tenemos que entonces saber cómo comportarnos, qué tenemos que decir, qué no tenemos que hablar, qué no tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, para seguir con el tema, Ivancita, vamos a ver el otro versículo. Hechos 3. Ajá. Bueno, dice Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 9. Bueno, ahí están dos discípulos que yo creo que tenían bastante claro que la gloria del Señor habitaba en ellos. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vea qué importante. Y ellos eran gente de oración primeramente. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, junto con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento. Vea qué lindo. El cojo puso atención. ¿Qué le iban a decir los discípulos de Dios? Y les dijo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? La gloria del Señor. Eran portadores de su gloria, eran portadores de su presencia. Dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces ahí vemos que lo que decía Ivelcita, ¿verdad? Se manifestó su gloria, entonces la gente pudo ver cómo actuaban aquellos que aman al Señor, ¿verdad, Ivelcita? No, y este es un ejemplo lindísimo, ¿verdad? Uh-huh. Donde nosotros podemos ver que lo que hay en el ser humano, eso es lo que damos, uh-huh, ¿verdad? Y como decía Inés, primeramente, Pedro era una persona de oración. Pedro era una persona que tenía una comunicación directa con el Señor. Uh-huh. Por eso él, con toda autoridad y con toda sencillez también, pudo venir a acercarse al cojo de nacimiento y decirle que él no tenía plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Gloria a Dios. ¿Qué tenía Pedro en ese momento? La gloria de Dios en su vida. Él era un portador de la gloria de Dios con todo, ¿verdad? Como Dios quiere que seamos nosotros. Que cuando nos podamos compartir con alguna persona, podamos decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y dice la palabra, que él fue sano inmediatamente. Uh-huh. Él se fue andando y saltando y alabando a Dios
y que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque Pedro le impartió a él la gloria que él tenía en su corazón. La gloria de Dios fue impartida y él, como un portador de la gloria, manifestó el poder de Dios a él. Eso es una enseñanza tan linda, ¿verdad? Es algo que nosotros, bueno, a mí me llena mucho saber que basta solo una palabra y una convicción de que Dios hace la obra, de que es el Señor en nosotros operando de una o de otra manera según la necesidad de esa persona. Entonces sabemos que así como Pedro impartió la gloria de Dios, usted y yo podemos hacerlo. Y no solo podemos, debemos, porque Dios nos ha mandado a hablar su palabra, para los que no la han entendido, la entiendan, y para los que no la han conocido, la conozcan, y podamos ser verdaderos portadores de su gloria. Y qué lindo que ellos sabían que la gloria de Dios habitaba en ellos, que su presencia estaba en ellos, porque ellos mantenían esa comunión, esa intimidad. Ellos sacaban el tiempo para tener intimidad con Dios, para orar, para estar en ese lugar especial con Dios. Pero algo muy, muy importante, Ivetzita, que ahorita lo vamos a ver en el otro versículo, que siempre entendieron que era su presencia en ellos. O sea, que no era por ellos mismos, ¿verdad? Sino que sabían que era porque era Dios en ellos que hacía las cosas. Entonces siempre, toda sanidad que se realizaba, todo milagro, toda obra milagrosa que se hacía, ellos siempre reconocían que toda la gloria era para Dios, porque era Dios en ellos. Entonces vamos a hablar un poquito más de esta cualidad que debemos de tener los que somos portadores de su gloria. Vamos a pedirle a Jonathan que nos ponga el otro versículo. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué nos dice esta palabra? Sí, en realidad, bueno, como dice aquí la palabra, debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque no es solamente lo que escuchemos, es lo que vivamos, es lo que nosotros compartamos y lo que entendamos del Señor, ¿verdad? Pero eso lo vamos a obtener cuando tenemos una comunicación directa con el Señor, cuando tenemos una intimidad con Dios, día a día, momento a momento. Dios no es de buscarlo solamente cuando estamos en una reunión de alabanza y adoración. No es el de buscarlo solamente cuando estamos en necesidad o cuando estemos con problemas. A Dios lo buscamos día con día, con gratitud, con agradecimiento, con alabanza a Él. Debemos de acercarnos y no ser solo hacedores de la palabra, no solo oidores, sino hacedores. Hagamos y vivamos la palabra tal y como nos pide el Señor, ¿verdad? Porque esa va a ser una manera en que vamos a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Esa es una manera donde yo sé, como le dijo Pedro al cojo, lo que tengo te doy, ¿verdad? ¿Y qué le estamos dando? ¿Qué tenemos para dar? Eso es algo muy importante, algo que tenemos que analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué tienes tú para dar? ¿Acaso tienes palabras positivas o tienes palabras negativas? Tenemos que tomar en cuenta que nosotros lo que tenemos, eso es lo que damos. Amén. Sí, qué importante esto que estamos hablando, porque si yo, por ejemplo, hablo de que Dios sana, yo tengo que haber experimentado en algún momento
ese momento tan lindo en que Dios me haya sanado en alguna ocasión. Porque entonces yo voy a poder hablar con autoridad, voy a poder hablar con seguridad de que Dios puede sanar. Ciertamente que bueno, Dios en algunas ocasiones dice que Él sanó a algunos y a otros no, en otros dice que sanó a todos, pero depende de la ciudad donde llegaba, ¿verdad? Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué pasó? Que algunas veces llegó a un pueblo, Ivetcita, llegó y sanó a todos, dice la palabra, pero dice que otras veces llegó a otro lugar y que algunos se sanaron y otros no, bueno, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros entonces tengamos esa fe, creamos en Él, si es que vamos a hablar de sanidad o si hemos de hablar de que su presencia es lo más precioso, estar ahí con Él, hablar con Él, tenemos que tener también una vida de una experiencia de estar en la oración con Él para poder hablar. Yo no puedo impartir o dar o ser portadora de algo que yo no tenga. Por eso ellos estaban bien seguros cuando ellos llegaron y le dijeron, lo que tengo te doy. Entonces qué importante es que nosotros en esta tarde podamos decirle a Dios, verdaderamente yo quiero ser un portador de buenas nuevas, quiero ser un portador de esperanza, quiero ser un portador de fe, quiero ser un portador de su presencia, de su gloria. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, tener un encuentro con el Señor, si es que no lo he tenido, ¿verdad? Entregarle mi vida al Señor y luego sacar siempre tiempo para estar con Él, ¿verdad, Ivetcita? Amén, así si es. quiere, pedimos el otro. Sí. Si quiere, Jonathan, me pone el otro versículo, gracias. Dice 2 Corintios 4, versículos 6 y 7, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Qué lindo, ¿verdad? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Es este versículo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, quiere decir que nosotros andábamos en tinieblas. Nosotros éramos tinieblas, ¿verdad? Pero Dios permitió que nuestro corazón llegara a resplandecer la luz. ¿Cuál luz? Cristo en nosotros. Para iluminarnos del conocimiento de su gloria, ¿verdad? Qué bonito es saber, dice, que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestro corazón estaba en tinieblas y Dios nos permitió que esa luz resplandeciera. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que saber que antes éramos tinieblas. Por eso para poder ser portadores de la gloria de Dios, tenemos que saber que somos hijos legítimos de Dios, que lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Porque no somos simplemente porque hemos oído, sino porque hemos creído verdaderamente. Que hemos creído que Él es nuestro Salvador. Por eso dice que ya no andamos en tinieblas, ya no podemos andar en tinieblas. Ahora tenemos la luz de Cristo que resplandece en nosotros. Amén. Sí, y qué precioso entonces es el poder entender de que tenemos que ser humildes, ¿verdad? Como estábamos hablando. El entender que nosotros somos vasos de barro. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos vasos, estamos en un cuerpo, que un día este cuerpo ya no lo vamos a tener. Somos vasos de barro. Pasamos de paso por esta tierra. Pero, ¿cuál es el tesoro que llevamos adentro? ¿Verdad?
es la presencia de Dios. ¿Cuál es el tesoro que podemos tener en nuestra vida? Tener a Dios en nuestro corazón, tener a Dios en nuestra vida. Aquí en otra versión decía que somos vasos perecederos, ¿verdad? O sea que estamos de paso por este mundo, pero que entendemos que como tenemos su gloria dentro de nosotros, de este débil cuerpo, entonces vamos a ser portadores de esa presencia, pero si vivimos en su presencia, ¿verdad? Así es. Eso es lo importantísimo. Si nosotros vivimos en su presencia, aunque tengamos este cuerpo débil, ¿verdad? Ahora lo hemos visto con tanta gente, ¿verdad? Que se ha enfermado y tanta gente que ha muerto, ¿verdad? Digámoslo así. Porque este cuerpo es débil, pero saber que si vivimos en su presencia, aunque estemos en este mundo, y todos los días ahí en la presencia con Dios, ahí activando, manteniendo el fuego encendido en nuestra vida, esa presencia de Dios en nuestra vida, participando de esa gloria que Él nos la comparte por pura gracia, ¿verdad? No porque seamos tal vez más o porque seamos muy perfectos. Sí tenemos que buscar la perfección, ¿verdad? Tenemos que buscar el cómo siempre tratar de agradar cada día más al Señor, aunque no sea tan fácil. Pero no somos perfectos y tenemos un cuerpo imperfecto. Pero si estamos en su presencia, vamos a poder manifestar esa presencia de Dios. Y por eso la gloria siempre va a ser para Él, ¿verdad, Ivesita? Vemos el otro. Me gustaría compartir un poquito más acerca de lo que es ser vasos de barro. Ajá. Dice la palabra aquí, en el mismo de Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro en las manos del Señor. Usted y yo, cuando le decimos al Señor que entre a nuestro corazón, le estamos diciendo: ven, Señor, y haga de mí lo que tú quieras. Como decía Inesita, somos débiles, nuestro cuerpo es débil, humanamente somos débiles, pero qué lindo es saber que ese tesoro, que es Dios, habita en nuestro corazón, habita en este vaso de barro, ¿verdad? Es un tesoro que habita en un vaso de barro. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a lo más frágil, a lo más débil. Él ha venido y Él ha querido venir a nuestras vidas, y nosotros, si le permitimos que Dios nos mueva y nos forme a su perfecta voluntad, Él viene a formarnos. Porque muchas veces pasamos cosas muy duras en el reino de Dios, problemas, necesidades, dificultades, flaquezas, nos caemos y nos levantamos. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos barro en las manos del Señor, y Él nos está moldeando y Él nos está haciendo. Y como dice la parábola del barro, ¿cómo le va a decir el barro a su Señor: ¿por qué me haces así? O quiero que me hagas de tal manera. Nosotros no podemos decirle al Señor cómo queremos que nos haga. Él sabe de qué manera nos hace. Y este tesoro que Él ha puesto en nuestro corazón es el tesoro que debemos de compartir. Por eso somos portadores de esa gloria. Es algo tan lindo saber que es ahí donde habita el Señor, en nuestro corazón. Ahí es donde Él habita. Sí, entonces, bueno, para continuar vamos a pedirle a Jonathan que nos ponga el otro versículo. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 52, versículo 7. Vea qué lindo, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ahí podemos poner tu nombre, del que dice a Ana, del que dice a Nati, del que dice a Janet, del que dice a Felipe, del que dice a Flor, del que dice a Anita: tu Dios reina,
Y otra versión dice que somos portadores de alegres nuevas, ¿verdad? Así Entonces, es. ¿qué podemos decir de este versículo, Ivetcita? Eso es algo muy precioso, ¿verdad? Dice que nosotros somos, qué tremendo es saber que nosotros podemos ser portadores positivos o portadores negativos, ¿verdad? Pero cuando el ser humano en general es un portador de noticias malas, ¿verdad? Nosotros podemos, bueno, si nos vamos a lo que es la pandemia en este momento, ¿verdad? Dice que un portador del virus es aquel que tiene el virus y lo lleva a otra persona, ¿verdad? Pero quizá hay muchas personas que no son portadores del virus. Dios quiera que pare eso del virus. Sí, amén. Pero también pueden ser personas que sean portadores de malas noticias, portadores de quejas, portadores de noticias negativas o actitudes negativas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, dice que como dice en Isaías, cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas. Qué hermoso saber que donde nosotros vayamos, vamos a llevar buenas noticias. Vamos a ser portadores de buenas noticias. Dice que, como ahora que está de moda lo que es las publicaciones, ¿verdad? Que publicamos en Facebook y en Instagram y en Messenger y en todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué estamos publicando? ¿Qué publicamos nosotros como hijos de Dios? Nosotros tenemos que publicar la palabra de Dios. Amén. A veces le damos un like a un chiste ahí medio raro o a una noticia que no es agradable ante los ojos de Dios y le ponemos like. O le damos una respuesta que no va conforme a la voluntad de Dios. Esto de las redes sociales, por ejemplo, se ha prestado mucho para expresar lo que realmente hay en nosotros. Es para expresar lo que realmente tenemos. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos para darle? ¿Qué vamos a impartirle a esas personas que en este momento están necesitando una palabra de aliento? ¿Qué estamos impartiéndole a esa persona que está en depresión, que llora, que sufre? ¿Qué estamos dándole? Si de nuestras palabras, si de nuestra boca no pueden salir palabras buenas, tenemos que salir con la palabra y aportarles lo positivo. Tenemos que cuidarnos mucho en eso, porque acuérdese que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Lo que escuchemos, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y aquí dice que nuestros pies van a dar cosas buenas a donde vayamos. Vamos a llevar nuevas de bien. Vamos a publicar salvación y no muerte. Vamos a decir, tu Dios reina, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con la aportación que demos de la gloria de Dios. Sí, qué importante todo esto, porque sí es cierto, lo que portamos, eso es lo que manifestamos. Entonces, a veces somos conocidos por las palabras, porque en algún momento, por lo que dijimos o por lo que publicamos, como dice Ivetcita, ahí somos conocidos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos portando? ¿Estamos portando y compartiendo algo bueno de parte de Dios para otros? ¿O somos solo portadores de malas noticias, de críticas, de lo malo? Yo digo que nosotros tenemos que pensar bien cuando vamos a publicar algo, o cuando vamos a enviar un mensaje a alguien, o cuando le vamos a contestar algo a alguien. Tenemos que pensarlo muy bien, ¿verdad? Entonces, seamos portadores de la gloria al Señor, seamos portadores de su presencia, y llevemos, como dice ahí, dice que vea qué lindo lo que dice ahí, dice que cuán hermosos son los pies sobre los montes,
Cuando dice sobre los montes, está hablando como sobre plataformas. Ahora hay muchas plataformas, como decía Betsita, ¿verdad? Si comparamos que los montes pueden ser países, pueden ser plataformas desde donde nosotros estamos hablando, tal vez no todos estamos en el mismo ambiente, tal vez tú eres una persona que tiene un trabajo donde eres tal vez jefe, o puede que estés en un lugar donde tal vez no estás sujeto a otros, o personas que están en lugares de eminencia. Entonces, ahí sobre esos montes, sobre esas plataformas, o tienes la habilidad para meterte en las redes sociales y en esas plataformas decir lo que en ese momento esté pasando por tu corazón, por tu mente. Pero dice, este versículo dice, cuán hermosos, vea, Dios ve hermosos, por decirlo así, los pies, o aquel corazón que dice que sobre los montes porta buenas nuevas, porta las buenas nuevas de su palabra, porta buenas cosas, ejemplos buenos, un ejemplo bueno para otros, palabras que puedan animar a otros, buenas ideas, cosas creativas que puedan ayudar a otros, y sobre todo la palabra del Señor. Entonces, ese versículo es para ti y es para nosotros. Dice que qué lindos, agradables los pies de aquel que sobre los montes es portador Amén. de la presencia de Dios, es portador de algo bueno. Ahora que estamos en todo esto y que todos los países prácticamente sabemos, estamos globalizados, ¿verdad? Amén, así es. Sabemos lo que pasa en todos los países. Entonces, ¿qué vamos a aportar y qué vamos a aportar para este planeta en este tiempo? ¿Verdad, Ivesita? Sí, así es. Y algo muy importante y un tema muy lindo acerca de esto de portadores de la gloria es que nosotros debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo ponga en nuestra vida no va a ser nunca un fracaso ni va a ser nada negativo. Dice, nosotros tenemos que entender que debemos ser guiados por el Señor, que no podemos detener el mover de Dios y el fluir de su gloria. Yo sé que usted, como hijo e hija de Dios, quiere llevar las mejores noticias a donde vaya. Yo sé que nosotros, como pueblo de Dios, queremos dar lo mejor. Pero algo muy importante es tener un espíritu de humildad. Nosotros, como portadores de Dios, de la gloria, no podemos encajonar a Dios como lo haríamos como nuestra mente humana. Nosotros tenemos una mente muy limitada, pero nosotros no podemos limitar a Dios. No podemos tampoco tomar decisiones por Dios. Por eso es necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, el Señor sabe lo que se está moviendo alrededor y Él sabe de qué manera trabaja. Por lo tanto, como dice la palabra, acerquémonos a Él para entender qué es lo que Él quiere decir y hacer. Acerquémonos como portadores de la gloria de Dios. Tenemos que acercarnos y permitir que el Espíritu Santo sea que nos guíe. Algo también muy importante que un portador de su gloria debe hacer es considerar que hay mucha responsabilidad sobre nosotros. El ser portador de su gloria trae responsabilidad, pues tenemos que estar siempre conectados para conocer la revelación constante de la voluntad del Señor y el sentir de Dios. Usted no puede hablar lo que simplemente
viene a su mente. Usted no puede hacer lo que simplemente usted quiera hacer. Debemos de estar conectados siempre con Dios, para que esa conexión nos lleve a hacer esa voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Amén. Sí, así es, Vivencita. Entonces, para seguir con el tema tan precioso que estamos hablando, Isaías 61, 1. Vamos a pedirle a Jonathan, gracias. Dice, Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está sobre mí, está sobre Ibetzita, está sobre Jonathan. Está sobre cada persona que nos está escuchando. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Vea, otra vez. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué nos dice este versículo, Ibencita? Vea qué lindo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo y la palabra seguimos en lo mismo. Donde estemos o donde vayamos, somos portadores de su gloria. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de Dios va a estar sobre nosotros. Porque como dice ahí, Él nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. Entonces, donde quiera que vayamos, en nuestra casa, en los colegios, en el trabajo, en la calle, simplemente en el bus, donde vayamos, donde estemos, tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas del Señor con los que están al lado nuestro. Y como dice en ese mismo versículo, dice que Él nos ha enviado a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué hermoso saber que somos instrumentos de Dios, que somos portadores de esa gloria de Dios, porque eso nos hace llenarnos cada día, ¿verdad? Cada día sentimos la necesidad de buscar más del Señor, de escudriñar la palabra, de orar más, porque sabemos, y como compartíamos ahora, tenemos una gran responsabilidad al ser portadores de su gloria. Así es. Y vea qué lindo que dice en esta versión que tengo yo aquí, pero en el versículo 2 dice, me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. ¿Cuál es, puede ser nuestro enemigo en este momento? Ese virus, ¿verdad? Amén. Así es. Ese virus que se ha llevado tantas vidas, pero también otras cosas pueden ser que se estén llevando la paz de los países, que están tal vez poniendo a tener conflictos entre los países, cosas que se están dando. Pero vea qué lindo lo que dice aquí. Dice que nosotros tenemos que decir que viene la hora de la compasión de Dios, que en medio de todo lo que pasemos, siempre la compasión de Dios se manifiesta para aquellos que le aman, de acuerdo a su gran amor y su gran misericordia. Su misericordia es grande y su compasión es eterna, y se manifiesta en aquellos que lo aman y a través de los que lo amamos. Amén. Ahí se manifiesta esa compasión, ese amor. Así que por eso estamos aquí. Dios nos puso estar aquí, y así todas las personas que Dios usa para llevar una palabra de consuelo, una palabra positiva para las personas, son aquellos que son portadores de su gloria, ¿verdad, Ibencita? Así es, y queremos que reconozcas que necesitas de Jesús,
Queremos que sepas que el Señor está ahí a tu lado, que solamente con una simple oración de recibir a Jesucristo en tu corazón y de invitar a que Jesús sea el Señor de tu vida, eso es para un cambio extremo en tu vida. No le vamos a ofrecer que tus problemas se van a resolver ya, que vas a ser inmensamente feliz con todo lo que te rodea, pero sí sabemos que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro Redentor, que Él nos tiene en sus manos. Dice la palabra del Señor que del hueco de su mano Él nos tiene esculpidos y que de ahí nada ni nadie nos va a arrebatar. Por eso queremos invitarte para que seas también un portador de la gloria de Dios, porque como estamos hablando, en medio de esta pandemia, en medio de tanta tristeza, porque es muy duro escuchar tantas muertes en los países, ya no hay dónde enterrar a la gente, tantas circunstancias negativas. Pero en medio de toda esta circunstancia negativa, queremos darte una palabra de aliento y de esperanza y saber que tú y yo podemos ser portadores de gloria de Dios. Podemos ser portadores de lo más lindo que existe, que es tener la gloria de Dios en nuestras vidas. Así es, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer el último versículo antes de finalizar el programa. Dice Hebreos 1:3, dice, el cual, ¿quién? Dios, el Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Ahí está el Señor a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, con su sangre preciosa todavía vigente para limpiarnos de todos nuestros pecados, porque dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, de esa sustancia de la cual nosotros tenemos que ser portadores. ¿Y cómo vamos a ser portadores? Estando con Dios, teniendo a Dios en nuestro corazón. Entonces, para terminar, ¿verdad? Ibetzita les va a ayudar para que aquel que no ha abierto su corazón a la presencia de Dios, abra su corazón hoy. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a invitar a Jesús para que entres a tu vida. Dile al Señor, Señor Jesús, sí, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que sin ti no puedo seguir. En este momento yo te invito para que tú vengas a mi vida, para que tú seas el Señor y el Salvador de mi alma. Yo te invito, Señor, para que tú cambies todo mi ser y me des vida eterna. Reconozco que te he fallado, pero a partir de este momento yo te pido perdón por mi pecado y te pido que tú hagas en mí un cambio radical. En el nombre de Jesús, si tú has hecho esa oración y has abierto tu corazón y reconoces que eres pecador y que te arrepientes de ese pecado, esté seguro que el Señor viene a morar a tu vida. Amén. Que el Señor viene y de ahora en adelante va a haber un cambio radical, un cambio extremo, y vas a entender que de ahora en adelante vas a ser portador de la gloria de Dios. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, tú vas a ser un mensajero, tus pies van a ser benditos, porque donde vayas, la gloria de Dios estará contigo. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, Ibetzita. Mucho gusto, Inesita. Dios les bendiga, un abrazo. Seguimos adelante con Dios y Amén. Los esperamos en el próximo programa en el Monte de la Gracia. Chao. Chao.
Señor.